Dos opciones, una vida. ¿Cielo o infierno? Muchos de nosotros los cristianos creemos que las enfermedades llegan siempre porque Dios lo quiso o porque el diablo nos ataca. Y la verdad es que no, hay más opciones. Muchas veces nos enfermamos por mala alimentación. Un ejemplo, la diabetes. Vos le decís a un paciente diabético, sea cristiano o no sea cristiano, le decís a un paciente diabético, no comas harina, no comas azúcar, y ese paciente sigue ingiriendo harina o azúcar, lo más probable es que en algún momento el paciente muera a causa de su propia enfermedad. Algunos otros mueren por agentes externos, como puede ser un accidente, como puede ser un transformador que transmite ondas cancerígenas, entonces vos no tenés el control de eso, ¿sí? Así que inevitablemente, si vivís cerca de un transformador que transmite ondas cancerígenas, vas a morir de cáncer. Entonces, como está fuera de tu alcance, Dios puede protegerte de esa muerte por accidente o algún factor externo, ¿sí? Otros van a morir por vejez, otros van a morir por exceso de nervios, te puede producir un ACV, te puede producir un paro cardíaco, entonces debes estar tranquilo, el médico te aconseja que te tranquilice, y en tu familia o en tu vida hay muchos problemas, entonces te sobrecargas y estás muy nervioso todo el día, entonces ahí también se puede producir una muerte, entre otras muchas. Nuestra pregunta es, ¿quién fue? ¿Fue Dios? ¿Fue el diablo? ¿Fue un agente externo? ¿O fuiste vos? 4 preguntas que te vas a hacer el día de hoy. La realidad es que todos vamos a morir y estamos expuestos permanentemente a la muerte, ¿sí? En este momento incluso estamos pasando por una pandemia. La pregunta es, ¿qué si Dios no te sana? ¿Lo dejarías? ¿Dejarías de creer en Él? La Organización Mundial de la Salud dice que un hombre aquí en la República Argentina vive aproximadamente 73 años y una mujer vive 80 años. Aproximadamente, ¿no? Algunos menos, otros más. Ahora vamos a ir al libro de Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te preocupan estos 70 o 80 años si realmente sabes esta verdad? Que tenemos una ciudadanía externa, que no somos de acá, sino que somos del cielo, que somos de Dios y que somos creación de Él, y en algún momento vamos a ir a parar allá arriba, si crees en Cristo. Porque si no crees en Cristo te vas al infierno. Esa es la realidad. Créeme que el cielo y el infierno existen. Ahora bien, ya sabes la verdad y lo único que te queda es decidirte por Cristo. Porque hoy estás vivo y quizás mañana no. ¿Y si hoy mueres? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? ¿Al cielo o al infierno? La enfermedad, ¿viene a causa del pecado? Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, la enfermedad no vino a causa del pecado. En este caso, la enfermedad llegó a su vida porque el nombre de Dios tenía que ser glorificado en esa persona
y esa persona tenía que pasar por esta enfermedad para que todos vean que hay un Dios poderoso y un Dios vivo, que podía sanar enfermedades y que hasta el día de hoy lo puede hacer. Y es acá donde entramos nosotros los cristianos y donde debemos orar por las enfermedades. Dios nos manda a orar por las enfermedades y acá vamos a ver un beneficio que tienen aquellos que son cristianos, los beneficios que hablaba en uno de los videos anteriores, los beneficios que tiene ser cristiano. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Acá hace una diferencia Santiago entre los cristianos y los no cristianos, porque dice, ¿está alguno de vosotros? Él le manda una carta y le dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Únjanle con aceite y hagan una oración. Una oración, no cualquier oración, una oración de fe, creyendo que el Señor lo va a sanar. Entonces esa persona es sana. Y si hubiese algún pecado, dice, le serán perdonados. Y ahora vamos a tocar un tema muy difícil de hablar. Pero ¿por qué la muerte a un familiar mío? ¿Por qué la muerte a un hermano, a un hijo, a un abuelo, a un tío, a algún familiar cercano? Las frases recurrentes son Dios ya no me ampara, Dios no me quiere, Dios no me ama, ¿por qué le pasó esto a mi familiar si tenía tantos años por delante? ¿Por qué le pasó esto? ¿Y por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Acaso Dios no es amor? Quiero leerte algo que quizás cambie tu forma de pensar con respecto a la enfermedad, con respecto a la muerte y con respecto a Dios. ¿Y por qué no a vos? Hay una persona en la Biblia que cambió completamente nuestras vidas, la vida de los cristianos. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26, y ahí vamos a ir leyendo diferentes versículos. Versículo 38. 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a leer ahora el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Resulta que después de orar llega Judas con un montón de gente para atraparle a Jesús. Esta gente quería hacerle causa y matarlo. Vamos a leer ahora el versículo 56 del mismo capítulo. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús se encuentra solo, sabía que iba a morir y se encontró solo. Por eso si hoy en día te estás muriendo y decís, ¿por qué a mí? Si el Señor Jesús, siendo hijo de Dios, lo pasó, ¿por qué a vos no? Jesús murió solo, sin amigos, sin familiares y sin nadie a su alrededor. A Jesús lo llevan ante un sumo sacerdote llamado Caifás. Este Caifás le quería hacer causa al Señor para poder matarlo. Y en un momento, para hacerle una causa, le pregunta y le dice, ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? Y Jesucristo le responde, tú lo has dicho. Entonces Caifás le dice lo siguiente al pueblo. Vamos a leer el versículo 66 del mismo capítulo. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Si hay una muerte injusta en esta tierra, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte más injusta del hombre más justo que hubo acá en la tierra, el Dios hecho carne.
Así que si no es justa la muerte de un familiar tuyo, tampoco fue justa la muerte del Señor Jesucristo, que también murió por tu familiar, murió por mi familiar, murió por mi vida y murió por tu vida. Y quiero leerte un fragmento más. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo, con miedo, desamparado, con miedo al punto que sudó sangre, dice la palabra de Dios. Si Él tuvo miedo, ¿cómo no lo vas a tener vos? Es lógico tu temor a la muerte. Es algo incierto, algo que ninguno de nosotros sabe, pero que muchos de los cristianos tenemos la certeza de que hay una vida eterna. Es algo que debemos asimilar. La muerte a algunos les llega antes de nacer, a algunos les llega de niños, a otros les llega de adolescentes, de jóvenes, y a otros les llega de adultos. Siempre decimos que cumplimos un año más, y la realidad es que ese año más es un año menos para llegar a la muerte, y estamos muriendo permanentemente. Cada día, cada uno de nosotros vamos llegando a ese fin. Sería un año menos acá, pero un año más cerca de estar con Dios. Y ese es otro de los beneficios que tiene el cristiano. Más porque si eres cristiano, cerrarás tus ojos acá y los abrirás el día del juicio final, y para vos será solo un momento, un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento verás la gloria de Dios y verás el poder de Dios. Vamos a leer uno de los beneficios que tenemos los cristianos, o que tienen los cristianos, en el libro de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí se rompió algo, y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le dio la autoridad a los cristianos sobre las acechanzas del enemigo, es decir, el diablo. Entonces Él no te puede tocar. En el caso de Job fue en el Antiguo Testamento, Jesucristo todavía no había muerto por ninguno de nosotros. Después de la muerte del Señor Jesucristo, Él rompe con todo lo que el diablo puede hacerle a sus hijos, venciendo a la muerte. Como seres humanos debemos cuidarnos de la ira, de la mala alimentación, de las drogas. Y en el caso de los cristianos añadimos algo más: el pecado recurrente. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer el libro de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, acá nos dice que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, entonces debemos con él y con nuestras acciones glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, por más cristianos que seamos, la enfermedad y la muerte llegan inevitablemente. Si es la voluntad de Dios, Él te va a sanar o te va a librar de un accidente, pero aún así es nuestro deber como cristianos cuidar el templo del Espíritu Santo, orar por las enfermedades y que Dios en su tiempo te sane o no te sane.
y que si vos no tenés relación con Dios, tampoco vas a tener derecho a reclamarle el día de mañana cuando estés enfermo y decirle, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me pasa lo otro? En fin, siempre tener una relación con Dios va a hacer que disfrutes de sus beneficios. ¿Y cómo tenés una relación con Dios? Orando, hablando con Él, diciéndole los problemas que tenés, estando con Él en todo momento, aprendiendo su palabra, que son espíritu y son verdad. Espero que hayas entendido que Jesús te quite esas vendas para que puedas ver su luz. Y si eres cristiano, ates esta palabra a tu cuello y las escribas en la tabla de tu corazón. La decisión es tuya. 2 opciones, una vida. Gracias por ver mi canal, mi nombre es Rodrigo González. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Y recuerda siempre que es el favor de Dios el que hace la diferencia. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, Chao. ya está.